Buenos días, hermanos, en este día precioso, en este día de bendición. Vamos a meditar el Santo Evangelio y le pedimos a la luz del Espíritu Santo. Católico, levántate y camina. Hermano, muy buenos días. Bienvenido a tu canal católico Levántate y Camina. Estamos aquí para compartir el Evangelio de hoy día. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir y llevar esta buena nueva, esta buena noticia. El Evangelio que hoy día vamos a compartir está tomado del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, del versículo del 24 al 33. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué nos dirán de los demás de su familia? Pero no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Y lo que les digo en privado, proclámenlo desde la azotea. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se vende por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra si no lo permite vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a compartir con ustedes el Evangelio. Vamos a reflexionar esta palabra. Hermanos, esta palabra de hoy día va dirigida a mí y a usted, a cada uno de nosotros. Nosotros que hemos decidido seguir al Señor, nosotros que un día dijimos sí al Señor, gracias a Dios. Pero un día también el Señor dijo a sus discípulos los problemas, las consecuencias que iban a haber en el camino, las dificultades que sus discípulos iban a enfrentar por causa de su nombre. Es ahora lo que el Evangelio nos está diciendo y lo que Jesús les había dicho a sus discípulos, que por su nombre tenían que pasar dificultades, que tenían que ser perseguidos, que tenían que ser odiados, que tenían que ser maltratados por su palabra. Esto es una de las cosas lo cual nosotros tenemos que estar conscientes y seguros el riesgo que lleva ser discípulo de Jesús, ser testigos de Jesús, dar testimonio de Jesús. Por eso Jesús ya se los había advertido y ahora en el Evangelio nos está diciendo: el discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. ¿Qué nos indica esto? Que si a Jesús lo calumniaron, que si a Jesús le hicieron tantas cosas, ¿qué no harán de nosotros?
¿Qué no harán de mí? ¿Qué no harán de usted? Pero cuando nosotros es que estamos en riesgo, cuando nosotros es que nos volvemos enemigos de aquellos a quienes nosotros le anunciamos la palabra, cuando nosotros denunciamos el pecado, cuando nosotros estamos de parte de Jesucristo, estamos de parte de la verdad y no estamos de acuerdo con el pecado, no estamos de acuerdo con la injusticia y decimos la verdad tal como Jesús nos ha enseñado y como Jesús enseñó a sus discípulos. Es entonces cuando nosotros tenemos el riesgo de ser odiados, perseguidos por causa de su palabra. Pero si los hacemos amigos del pecado, compadres del pecado y de la injusticia, no va a pasar nada. Nadie va a decir nada. Pero cuando esta palabra se proclama tal como la dice Jesús y tal como la predicaron los profetas, tal como lo predicaron los apóstoles después de Jesús, esta palabra nos trae riesgo, incluso hasta la vida. Y por eso Jesús ya había advertido a sus discípulos para cuando se llegara ese momento. Los discípulos ya sabían y los discípulos aceptaron este reto. Y Jesús dice, ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Entonces, lo que quiere decir que nosotros como servidores o como el siervo, como el sirviente al servicio de su patrón, no es más grande, no puede pasar. Puede ser igual, pero no puede ser más. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Que si a él lo trataron mal, ¿qué no harán? Dice, ¿verdad? Con los demás de la familia. Si al dueño de casa lo llamaron demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? ¿Qué nos indica Jesús entonces? Si a Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el enviado de Dios, el mundo no lo vio bien, no lo recibieron, no lo reconocieron, no recibieron su enseñanza, ¿qué nos dirán de nosotros? ¿Qué nos dirán de cada uno de nosotros? Si Jesús, que la gente, los judíos, los fariseos, lo vio hacer tantos milagros, tantos prodigios, y aún así no creyeron en su palabra, ¿qué nos dirán la gente de nosotros? ¿Qué nos dirán? Estos están locos. Esto es lo que va a decir la gente. Pero nosotros somos conscientes y somos seguros que si a Jesús no lo recibieron como tenían que recibirlo, no aceptaron su palabra, tampoco a nosotros no nos van a creer. Pero Jesús nos está diciendo, pero no les tengan miedo. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que la obra es del Señor, no es mía. ¿Quién nos está diciendo? Que esta palabra tiene que ser proclamada, sea de un modo o sea de otro. Entonces, hermanos, tomemos en cuenta una cosa. Ser discípulo de Jesús, ser testigo de Jesús, trae consecuencias, trae riesgo. ¿Por qué? Porque no únicamente es de anunciar, sino de denunciar. ¿Y cuándo es entonces cuando nosotros venimos a tener consecuencias? Cuando nosotros denunciamos el pecado. El apóstol Pedro con Juan, cuando Jesús sanó al paralítico de la puerta hermosa, Hechos capítulo 3, por lo que había pasado, fueron presentados ante las autoridades. Solo por lo que había pasado, solo por lo que habían hecho, y que no lo habían hecho ellos, lo había hecho Jesús a través de ellos, y fueron presentados ante las autoridades, interrogándolos, diciéndoles que a qué dioses habían invocado para que hubiese pasado aquello, para que el hombre
había sido sano. Entonces, allí se está cumpliendo la palabra de Dios, lo que Jesús les había dicho antes. Hermanos, pero la palabra de Dios nos dice que no tengan miedo. No hay nada oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Hermanos, para Dios todo está a la vista. Todo tiene que ser descubierto. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse. Ante Dios estamos desnudos. Dios lo ve todo. Si nosotros creemos que nosotros podemos hacer las cosas a escondidas y que nadie se va a dar cuenta, pero un día todo va a salir a la luz. Un día todo se va a saber, porque la verdad es la verdad y la verdad permanece, y es la verdad que descubre a la mentira. Y Jesús, todo lo que nos ha enseñado hoy día, que es para cada uno de nosotros, y lo que enseñó a sus apóstoles, les está diciendo que lo enseñen. Si en algún momento Jesús les dijo algo, tal vez entre ellos, solo a ellos, pero estos tenían que proclamarlo, tenían que decirlo. Lo que yo les digo, dice, en la oscuridad repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde la azotea. Entonces lo que Jesús nos enseña a nosotros, tenemos que proclamarlo, tenemos que decirlo, porque para eso es lo que el Señor nos ha llamado. Entonces, hermanos, Jesús nos está diciendo hoy día que esta palabra, a los que verdaderamente son sus discípulos y son testigos y somos testigos, esto nos puede acarrear hasta la vida, nos puede llevar hasta la muerte por aquellos que no aceptan su palabra. Entonces dice que no tengamos miedo y que no temamos a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Más bien, dice Jesús, ténganle miedo a aquellos que pueden matar el alma y cuerpo en el infierno. A esos hay que tenerles miedo. Aquellos que te pueden matar la fe, aquellos que te pueden desanimar. Entonces, hermanos, esto es lo que nos dice la palabra del Señor hoy día, que tenemos que ser fuertes y valientes. Y el que se ponga de parte de mí ante los hombres, dice, yo me pondré de parte de él ante mi Padre. Y al que me niegue ante los hombres, dice Jesús, también él lo va a negar en aquel día. Hermanos, somos llamados a ser testigos de Jesús a donde quiera, aquí y allá, a donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en tu hogar, a donde quiera, ser testigo de Jesús. Esto es lo que nos dice su palabra hoy día, y por lo tanto tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes. Y nosotros vemos la historia de la palabra de Dios, los profetas, y aquellos que hablaron la verdad tal como Jesús la enseñó. Esta palabra trae consecuencias, y esta palabra nos acarrea odio, envidia. Si el mundo nos odia, dice Jesús, pensad que primero me odiaron a mí. Si fueses del mundo, el mundo los amaría como cosa propia, dice, ¿verdad? Más como no sos de él, porque yo os he sacado de él. Hermanos, esto es lo que el mundo nos rechaza. Esto es lo que el mundo no le gusta. Cuando hablamos de mundo, hablamos de pecado. El pecado es el que nos separa de la gracia de Dios, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, pues, verdad, dejemos ese pecado y vengamos a la gracia. Que Dios te bendiga. Bendiciones a cada uno de nosotros. Amén y amén.